El albañil. Era un caluroso día de verano cuando comenzó la remodelación. Claudia, después de meses de planear y ahorrar, finalmente había decidido invertir en reparar esa vieja casa que compartía con su esposo, Fernando. El tiempo y las preocupaciones cotidianas habían hecho que el lugar perdiera su encanto. Las paredes necesitaban pintura, el jardín un arreglo profundo, y las baldosas del baño tenían grietas que cada vez parecían multiplicarse. Fernando trabajaba en una empresa de importaciones que, por desgracia, le exigía constantes viajes, dejándola sola por largas semanas. Claudia se había acostumbrado a la soledad y a lidiar con la casa por su cuenta, pero nunca imaginó que la remodelación traería tanto revuelo, especialmente por el hombre que llegó a trabajar en ella. Desde la primera vez que lo vio, Claudia sintió algo extraño. Ramón, el albañil, era un hombre alto y de contextura fuerte. Su piel morena reflejaba las horas bajo el sol, y su rostro, aunque serio, tenía algo que la inquietaba. Era difícil precisar si era por sus brazos marcados o por la forma en la que la miraba cada vez que hablaban sobre los arreglos, pero algo en él despertaba una mezcla de curiosidad y nerviosismo. El primer encuentro cercano. Aquel primer día, Ramón llegó puntual y sin decir una palabra comenzó a trabajar en el jardín. Claudia, tratando de ser amable, le ofreció un vaso de agua helada. Mientras él bebía, ella no podía evitar mirar cómo las gotas de sudor resbalaban por su cuello. Él, sin embargo, no parecía percatarse de su atención, o eso pensaba ella. La jornada continuó sin incidentes, pero en los días siguientes, Ramón comenzó a aparecer por más horas y a pedir ciertas cosas a Claudia, desde herramientas hasta algún que otro favor sencillo. En una de esas ocasiones, mientras ella le ayudaba a cargar una bolsa de cemento, él rozó su mano sin querer. Claudia sintió cómo su cuerpo reaccionaba con una mezcla de sorpresa y atracción, una chispa que hacía años no sentía, ni siquiera con Fernando. El cambio en la rutina. A medida que avanzaban los días, Claudia y Ramón empezaron a pasar más tiempo juntos. Ella, cada vez más interesada en los avances de la obra, bajaba al jardín o al baño en remodelación, solo para ver cómo él trabajaba. Sus conversaciones se volvieron un poco más personales. Ramón le hablaba de su infancia en el campo, de su familia y de sus sueños de montar su propia empresa de construcción algún día. A su vez, Claudia le contó de su vida en pareja, de lo sola que se sentía últimamente y de la distancia que había entre ella y su esposo. Ramón escuchaba en silencio, sus ojos fijos en los de ella, como si entendiera cada palabra y cada sentimiento sin necesidad de que ella se explicara mucho. Poco a poco, el ambiente entre ellos fue cargándose de una tensión que Claudia intentaba ignorar, aunque cada vez le resultaba más difícil. Se decía a sí misma que no era nada, que solo eran conversaciones inofensivas, y que en cuanto Fernando regresara, todo volvería a la normalidad. El primer paso. Una tarde, después de que Claudia le sirviera un vaso de limonada, Ramón la miró directamente y le dijo, con voz calmada pero profunda: «Claudia, llevas varios días pareciendo triste. Si necesitas hablar con alguien, estoy aquí». Ella, que había intentado contener sus emociones hasta ese momento, sintió que la barrera se rompía. Se sentó a su lado y, sin darse cuenta, empezó a llorar. Le habló de lo sola que se sentía, de cómo Fernando parecía haberla olvidado, de lo mucho que extrañaba sentirse apreciada, y de cómo, en los últimos días, él, Ramón, había sido su única compañía. Ramón, con una gentileza inesperada, le tomó la mano y la consoló. Se quedaron en silencio unos minutos, y cuando ella levantó la mirada, él la besó. Fue un beso suave, casi un roce, pero suficiente para encender la pasión que ambos habían estado reprimiendo. En ese momento, Claudia no pensó en nada más. No pensó en Fernando, en su matrimonio ni en las consecuencias. Solo se dejó llevar. Los días robados. Desde aquel día, cada momento a solas entre Claudia y Ramón se volvió una oportunidad para un beso furtivo, una caricia escondida, un susurro al oído. Sus encuentros se hicieron cada vez más intensos y apasionados, y la remodelación de la casa se convirtió en la excusa perfecta para estar juntos sin levantar sospechas. Durante esas semanas, Claudia vivió en una especie de burbuja. Sabía que lo que estaba haciendo era un error, pero el deseo y la emoción que sentía junto a Ramón
eran más fuertes que cualquier remordimiento. Él la hacía sentir viva, deseada, y eso era algo que había olvidado por completo. La realidad. Golpea todo parecía estar en equilibrio hasta que, un día, Fernando llamó desde el aeropuerto. Había adelantado su vuelo y estaría en casa esa misma noche. Claudia sintió cómo el mundo se le venía abajo. No tenía mucho tiempo para poner las cosas en orden, y sobre todo, para despedirse de Ramón, que en ese momento estaba terminando de colocar las baldosas en el baño. Con el corazón acelerado, fue a buscarlo y le explicó la situación. Ramón, lejos de enojarse, comprendió de inmediato. La abrazó y, en voz baja, le prometió que siempre recordaría esos días. Claudia sintió cómo las lágrimas brotaban de sus ojos, pero no había tiempo para lamentarse. Se despidieron con un último beso, y Ramón se marchó antes de que Fernando llegara. El remordimiento. Fernando llegó a casa y después de una larga ducha y una cena rápida, se fue a dormir. Claudia, en cambio, permaneció despierta, preguntándose qué había hecho. La culpa la invadía, y al mismo tiempo, una nostalgia por aquellos días en los que, aunque fuera por un momento, había sentido que vivía una historia de amor. Sabía que su relación con Fernando no era perfecta, pero nunca había pensado en traicionarlo. Y sin embargo, lo había hecho. La decisión final. Durante las semanas siguientes, Claudia intentó volver a la normalidad. Fernando parecía no sospechar nada, pero la distancia entre ellos se hizo aún más evidente. Por más que intentaba, no lograba conectarse con él como antes. Cada rincón de la casa le recordaba a Ramón, y eso hacía que su relación con Fernando se volviera cada vez más tensa. Una tarde, al recibir un mensaje de Ramón, se dio cuenta de que no podía seguir así. Había probado el amor en un lugar inesperado, pero ahora debía enfrentarse a la realidad de su matrimonio. Si bien esos momentos con Ramón le habían dado una alegría efímera, sabía que no podía vivir en esa fantasía para siempre. Finalmente, Claudia tomó una decisión. Agradeció a Ramón por esos días, guardando su historia en un rincón especial de su memoria. Y con el tiempo, empezó a hablar honestamente con Fernando sobre lo que sentía, sobre su soledad y sus deseos de mejorar su relación. Sabía que el camino sería largo, pero estaba dispuesta a intentarlo, ahora con la claridad de lo que realmente deseaba en su vida. Epílogo. Años después, cuando miraba las baldosas del baño o el jardín renovado, Claudia no podía evitar sonreír, recordando aquellos días con Ramón. Había sido una historia breve pero intensa, un recordatorio de lo que realmente deseaba en su vida y lo que estaba dispuesta a hacer para conseguirlo.